Teresa Lisbeth Alanís Gutiérrez. Teresa es licenciada en Economía, maestra en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Zacatecas y es doctora en Estudios del Desarrollo por la misma universidad y ha realizado estancias en diversos países, entre los que destaca la Universidad de Kassel en Alemania. Está también nuestro economista Jorge Tonatiu Martínez Aviña, quizás muy conocido ya por ustedes, lo presento por atención a él, pero es muy conocido en las redes, sobre todo por sus aportaciones a lo que viene a ser las pensiones. Es actualmente consejero económico de la Conferencia Internacional de Seguridad Social, cuenta con experiencia en análisis económicos de México y América Latina, así como en diseño de políticas públicas para la región, y también es un estudioso del sistema financiero en particular, sobre la monetización de activos poco líquidos y realizando análisis financiero. Bien, pues le doy la palabra al doctor Roberto Soto para que inicie estos diálogos. Este es nuestro segundo diálogo. Nos va a dar desde aquí la Universidad de Zacatecas, la Unidad de Estudios sobre el Desarrollo de esta universidad y este gran estado, que además pues, es una unidad, yo diría que es líder sobre todo en estudios de migración a nivel internacional. Doctor Soto, tiene usted la palabra. Gracias, doctora Girón. Gracias a todos los participantes y en especial a nuestros dos ponentes, jóvenes ponentes. Es una nueva visión que tenemos nosotros de querer trabajar con nuevas caras, aunque sí, ya en alguno de ellos ya es muy conocido, Tonatiu. Pero bueno, iniciamos este segundo conversatorio de un tema fundamental, diría yo, el sistema de pensiones, o los sistemas de pensiones, porque tenemos infinidad de sistemas de pensiones en México. Pero bueno, como antecedente vamos a hablar algo que las reformas al sistema de pensiones se viene dando como consecuencia de la fragilidad que tiene este sistema de pensiones. Pero hay que tomar en cuenta algo que es muy importante, que esto viene, el sistema de pensiones, las reformas que se han hecho al sistema de pensiones viene dado por las reformas del Fondo Monetario del Banco Mundial que vienen desde 1982, de la década de los 80, Washington Consensus. Entonces, atrás de esto, pues sabemos que según el Fondo Monetario, el Banco Mundial, nos están hablando de aspectos de que el Estado no debe intervenir en la economía, ineficiente, etcétera, etcétera. Cosas que ya hemos abordado en diversos eventos académicos. En el conversatorio primero se abordó ese tema de manera profunda. Entonces, para hacer más dinámico este conversatorio que tiene que ver con la crisis del sistema de pensiones en México y tratar de analizar por qué pasamos o por qué se debía de pasar de un sistema privado a un esquema mixto, es la sugerencia que hemos planteado. Hemos invitado a dos académicos conocedores del tema, jóvenes académicos. Uno de ellos es Teresa Lisbeth Alanís Gutiérrez, egresada del doctorado de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, doctorado en Estudios del Desarrollo, y a Jorge Tonatiu. Jorge Tonatiu, como ya lo dijo la doctora, él actualmente pertenece a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, es consejero económico, entonces, y ha estudiado este sistema de pensiones. Entonces, para dar una dinámica, una mayor dinámica a este conversatorio, les hemos sugerido, hemos tratado de organizar el evento en base a 7 grandes preguntas detonantes para que los participantes logren captar las principales ideas de los ponentes. Tenemos una primera pregunta, que es un antecedente, porque para entender el sistema de pensiones tenemos que entender el antecedente, no podemos entrar de lleno al sistema de pensiones, porque se hace necesario conocer los antecedentes. Como ya hemos dicho, el sistema de pensiones forma parte del sistema financiero
en nuestro país, en México. Este, a su vez, sufrió una serie de reformas de corte estructural propuestas por el fondo, o sugeridas, o impuestas, como lo quieran poner, impuestas por el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Entonces, eso lo tenemos que dejar claro. Entonces, el sistema de pensiones ha sufrido una serie de transformaciones que van acompañadas con otras transformaciones del sistema económico en nuestro país a partir de 1982. Son las propuestas sugeridas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, englobadas en lo que nosotros conocemos como el Washington Consensus. Para reciclar. Va con de chiquita. Se va a separar la basura. Esperamos ya. Englobadas en el Fondo Monetario Mundial, en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Entonces, el sistema de pensiones ha sufrido diversas transformaciones, pero para entender cómo ha evolucionado el sistema de pensiones, es necesario analizar un sector muy importante, que es el laboral. Entonces, a partir de este pequeño antecedente que acabo de dar, le voy a dar la palabra en primera instancia a Teresa Lisset Alanís para que nos diga cómo esbozar la situación laboral en México, cómo está caracterizado, cómo está caracterizado el empleo, el desempleo, la temporalidad, los salarios, todo lo que tiene que ver con el sector laboral. Algunos autores, profesores, recuerdo en la Universidad Nacional, en la Facultad de Economía, en el posgrado de Economía, decían, bueno, no hablemos de un mercado laboral, porque realmente ni siquiera es un mercado, pero bueno, dejando esas discusiones, hablemos propiamente del sector laboral en México. Teresa Lisset, si nos puedes ayudar en primera instancia y después Jorge, cómo podemos abordar, entender, comprender el sector laboral en nuestro país en los últimos años y bueno, en este periodo COVID. Teresa. Buenas tardes. Un gusto saludar a todos y poder compartir este espacio con académicos con gran trayectoria. Voy a compartir algunos puntos que considero importantes en relación al mercado laboral y el sistema de pensiones en México. Descríbame la fruta. ¿Cómo es la fruta? Bueno, el mercado laboral y el sistema de pensiones guardan una relación muy estrecha. Es por eso que es importante entender el funcionamiento del primero. Me gustaría compartir. En la parte de abajo está la opción de compartir pantalla. ¿Sí aparece? Adelante, ya se ve. Okay. Bueno, la privatización del sistema de pensiones, como comentaba el doctor Roberto, ha supuesto cambios importantes hacia los trabajadores y con ello también ha posibilitado la creación de instituciones y nuevos instrumentos que han servido al capital financiero para buscar mayores ganancias a través de la valorización de las pensiones de los trabajadores. Bueno, en ese sentido voy a esbozar un poco la situación de empleo. Es la trayectoria de la tasa de informalidad en 2006 al 2019, que como vemos, bueno, ha tenido variaciones, pero en su mayoría se ha mantenido encima del 50%. Acerca de la tasa de desocupación, también ha tenido cambios significativos. Sin embargo, bueno, estas tasas nos van a permitir esbozar un poco las condiciones del trabajador mexicano. Quizás uno de los rubros más importantes para entender este vínculo del sector laboral con el sistema de pensiones es comprender cómo se han comportado los salarios en México, que bueno, como sabemos, han tenido el trabajo características en las últimas décadas de ser precario y de no otorgar salarios suficientes para que el trabajador pueda acceder a una pensión o pueda generar un ahorro suficiente. Entonces, como podemos observar en este cuadro,
el grueso de la población trabajadora se encuentra ganando de 1 a 3 salarios mínimos. Otro dato que puede darnos un poco de dirección en cuanto a las condiciones laborales es que paradójicamente los salarios en México son bajos, sin embargo las horas laboradas están por encima del promedio de la OCDE. En México son cerca de 43 horas por semana. El porcentaje de la población en pobreza laboral, este indicador también nos permite conocer la población que no accede o no logra acceder a la canasta básica, dado su bajo ingreso laboral. A continuación, voy a señalar algunas cifras que de junio de la encuesta telefónica de ocupación y empleo, que pues ya como conocemos en esta crisis que estamos viviendo de pandemia, ha afectado todos los sectores económicos, sociales, bueno, todo. Entonces, aquí señalaré el aumento de la tasa de desocupación, pasando, los cambios han sido muy significativos de un mes a otro, entonces pasando de mayo del 4.2% al 5.5% en junio. Asimismo, aumenta la población desocupada, como comentaba, 901,000 personas, disminuye la tasa de participación económica, representando un 53.1% de la población económicamente activa. Aumentan los ocupados que trabajan de 35 a 48 horas por semana, un poco relacionado con el cuadro que mostraba anteriormente, pasando del 32.4% al 38.3%. Asimismo, los que laboran más de 48 horas por semana aumentaron del 17.7% al 21.6%. Esto da cuenta de este sector de la población que ya era vulnerable antes de la pandemia, sin embargo, sus condiciones de precarización se profundizan en esta crisis actual y buscan generar un ingreso laboral mayor, de ahí este aumento de la jornada laboral. Bueno, la ocupación informal, como comentaba, se ha mantenido por encima del 50% en las últimas décadas. Sin embargo, se vuelve a encontrar que se incrementa en este mes de junio 53%. Y bueno, cabe destacar que dadas las características como ha sido constituida la seguridad social, desde su diseño ya se puede considerar excluyente, ya que para acceder a una pensión o a la seguridad social se necesita ser parte del mercado formal laboral. En México solamente el 40% puede acceder a una pensión, dejando un 60% aproximadamente pues excluido de este derecho. Esto es en cuanto al comportamiento del empleo en los últimos meses. Se observa cómo se han perdido empleos de manera significativa. Y bueno, hasta aquí dejaría mi comentario respecto al empleo para dar paso a los demás. Gracias, doctora Lisset. Jorge, lo que estamos observando es un panorama, una tendencia a un sector laboral desigual, pero con una tendencia a ser precario. Por lo tanto, esto va a afectar al sistema de pensiones. Y como y como me imagino que ustedes van a hablar, estamos hablando de un sistema de pensiones que está integrado por muchos sistemas de pensiones. Pero antes de entender la parte de México, ¿cómo se encuentra el panorama a nivel internacional? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué sucedió? ¿Qué ha sucedido en otros países? Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a la doctora Alicia. Muchas gracias también a Teresa por acompañarme aquí con ustedes. Antes de avanzar en el objetivo central de la plática y en lo que me comentas como punto de partida, creo que es pertinente exponer que los procesos históricos en los que nacen y se cultivan los modelos de pensiones en el mundo y por supuesto en la región
latinoamericana fueron de una elevada participación estatal. Hay que recordar que a partir de la Segunda Guerra Mundial el tamaño del Estado fue creciendo y tomó un lugar evidentemente preponderante, no solo en los países desarrollados, sino también en aquellos en vías de desarrollo, situación que duraría pues hasta los 70s, 80s, dependiendo del país. Es aquí donde los modelos de pensiones fueron progresando de la mano de un Estado dominante y se diseñaron, como también veremos, en una lógica de bienestar, ¿no? Es que es algo que tenerlo en cuenta. En estos años, en la década de los 50, de los 60, la economía global se define, creo yo, por 3 características generales, tal vez podamos sumar algunas, y evidentemente con los matices necesarios, pero hay una producción mundial promedio superior al crecimiento promedio de la población, hay una inflación controlada, y un involucramiento que ya decía yo del Estado en la economía bastante fuerte. El sector público fue determinante, pues, para generar estabilidad social. Iniciando los 70s, el mundo vive una fuerte turbulencia política, social y económica, ¿no? Se establece una nueva división internacional del trabajo que deriva en el crecimiento de los países que se dedican a la manufactura. Se desintegra el sistema Bretton Woods en el 71 y se transforma el comercio internacional, ¿no? En sus términos. A principios de la década se comienza a difundir la idea por economistas de renombre, por así llamarlos, como Milton Friedman, de que el bajo crecimiento de ese momento, el bajo crecimiento económico, el alto nivel de desempleo y la elevada inflación eran culpa de un Estado muy grande, ¿no? Y los llamamientos a un giro de timón, como los planteados por Friedman, tuvieron eco en muchos jefes de Estado. En América Latina hablamos de Pinochet en el 73, ¿no? Margaret Thatcher también reformula, hace un cambio de las políticas en el Reino Unido a partir del 79, después Ronald Reagan también en el 81 en Estados Unidos. Entonces se inicia un cambio de política donde se busca disminuir la actividad estatal en los ámbitos de la vida pública, y a ellos les seguiría buena parte de estos jefes de Estado, buena parte del mundo occidental, ¿no? Con cambios que merman la influencia del gobierno en su economía y que disminuyen su política social, buscando que los mecanismos de mercado tomen el lugar que el Estado estaba hasta ese momento tomando. Estas reformas, tampoco hay que olvidar, como ya mencionaron, encuentran un especial impulso en organismos internacionales como el Banco Mundial, de la talla del Fondo Monetario Internacional, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, la USAID, el Instituto Cato, entre otros. Hay un comentario en un libro de Stiglitz en cómo hacer que la globalización funcione, que dice que él relata con tono de preocupación cómo cuando toma como puesto, él es nombrado economista en jefe del Banco Mundial en el 97, se da cuenta, o al menos así lo expresa, que tanto este organismo como el Fondo Monetario Internacional impulsaban políticas de privatización de la seguridad social. Oxford, igual en su gran enciclopedia del bienestar, afirma que tanto el fondo como USAID recomendaban políticas neoliberales en lo económico y en lo social. Estas acciones buscaban lo que mencionaba ya, una disminución del papel estatal en el funcionamiento de la política y los servicios sociales, procurando que el sector privado se adentrara en la proveeduría de todos estos. Una de las principales, y esto es, creo que aquí quiero ir cerrando esta idea de por qué estoy hablando de Estado, por qué estoy hablando de cambios políticos, sociales y económicos y de la visión que se tenía de cómo manejar las cosas, es que una de las principales banderas de las políticas neoliberales enarboladas en el continente fue la privatización de los sistemas de pensiones, hasta entonces de administración pública. Esta serie de transformaciones tuvieron una gran oportunidad de implementación en Chile, donde no olvidemos que es el gran laboratorio del neoliberalismo, ¿no? en la región, lo que marca un rompimiento en el paradigma reinante de las pensiones hasta el momento de administración pública, ¿no? Porque entonces en Chile en los 80s es cuando se rompe el paradigma y se cambia el modelo de pensiones, porque deja de ser un modelo de beneficio definido para ser un modelo de cuentas individuales, mal llamado de contribución definida, y que sería de administración privada, ya no de administración estatal. Surgen entonces lo que conocemos en México como aquí son las AFORES, en todo el continente son las AFP, y empieza en Chile. Después, esto pasa igualmente en Perú, pero no con la misma profundización. En Perú se da, hay que recordar ahí,
Bueno, hay que recordar que el que inició todo este proceso de cambio, la mente maestra, por así llamarlo, es el hermano mayor del actual presidente de Chile, es José Piñera. Él diseña el modelo de cuentas individuales de administración privada, era secretario del Trabajo y Previsión Social en Chile, cuando lo implementa en los 80s, y es llevado a muchas partes, muchos otros países, a Perú, a Colombia, a dar conferencias, a hablar de las bondades del modelo, y entonces Perú intenta caminar hacia esta privatización también de sus sistemas previsionales, no lo logra. Ahí recordemos que hay una disputa fuerte en los 90s porque intentaba llegar Mario Vargas Llosa a la presidencia, no lo logra, entonces llega Fujimori, luego vienen todos estos cambios políticos que conocemos, y se toma la decisión en Perú de privatizar, o más bien de dar la entrada a las AFORES, a las AFP, pero que el Estado no salga. Entonces en Perú se gesta un tercer modelo de pensiones, recordemos, lo mencioné como de pasada, pero teníamos nosotros un modelo de beneficio definido en todo el continente. Luego en Chile se crean las cuentas individuales, entonces un modelo de administración privada, por así decirlo, de cuentas individuales, y un tercer modelo se gesta en Perú, que es el modelo paralelo, en donde tanto los entes privados como el Estado van a estar discutiendo o peleándose para que la gente, los trabajadores, decidan con quién estar, y los trabajadores en este modelo paralelo pueden cambiar cada cierto tiempo entre la administración pública y la administración privada. Y después, ya para cerrar, surge un cuarto modelo. Este modelo paralelo que acabo de decir solo está en Perú y en Colombia. Surge un tercer modelo, un cuarto modelo en Uruguay, que es el modelo mixto de pensiones. El modelo mixto de pensiones es un modelo donde están las entidades privadas proveyendo servicios de cuentas individuales de administración privada, pero está también el Estado. Y entonces están los dos en convivencia, no discutiendo como en el modelo paralelo, sino más bien entre los dos intentando de otorgar pensiones a la población. Este modelo mixto de pensiones está en Uruguay, está en Costa Rica y está en Panamá, ¿no? Entonces, en la región tenemos 4 grandes modelos de pensiones de corte laborista, porque tampoco hay que olvidar que estos modelos son modelos contributivos. ¿Qué quiere decir contributivos? Que las personas acceden al beneficio de la pensión a través de las contribuciones que hacen a la seguridad social o a la parte pensional. Pero también hay otros modelos de pensiones que son no contributivos, o como me gusta más llamarlos a mí, de contribución indirecta, que son los que se le otorga a toda la población que no pudieron nunca recibir una pensión. Aquí en México lo conocemos como pensión universal o pensión de adultos mayores. Todo este recurso que se le da a las personas, son 1,300 pesos al mes más o menos, para que puedan tener un ingreso en la última etapa de vida, ¿no? Eso sería por el momento lo que podría decirte de los modelos de pensiones en la región. Gracias, Jorge Tonatiuh. Ahora, una vez conocido el panorama internacional, principalmente en América Latina, conocido el panorama laboral en el caso mexicano, dado que nos compete el caso mexicano, entremos a analizar, a esbozar, a profundizar cómo se encuentra el sistema de pensiones actualmente en México. Hay alguna serie de preguntas que me permití elaborar y son las siguientes. ¿Cómo es la situación actual del sistema? ¿Quiénes son sus principales actores financieros? Esto es muy importante destacarlo. Me imagino que van a hablar de los grandes actores, los grandes inversionistas institucionales que existen en nuestro país. Uno de ellos, el fondo de inversión más grande del mundo, que negocia 6 billones de dólares, es decir, aproximadamente 3 veces el Producto Interno Bruto, un poquito más de 3 veces el Producto Interno Bruto de México. También es importante saber, una vez conocidos esos actores financieros, dónde se invierten los recursos de los trabajadores. Y una vez sabido dónde se invierten, tenemos que comprender quiénes ganan con esas inversiones, porque no todos van a ganar con esas inversiones. Y la siguiente pregunta, yo creo que la respuesta es muy sencilla. ¿Quiénes pierden cuando las inversiones que se realizan con los recursos de los trabajadores no resultan del todo positivas? Y viene una gran pregunta.
por qué se debe de cambiar. ¿Por qué debemos cambiar el modelo actual por un nuevo modelo? De hecho, el gobierno de la República en este periodo ya tiene una propuesta, un proyecto de cambio. Entonces, damos la palabra a Teresa Lisset, a la doctora Teresa Lisset, y inmediatamente a Jorge, para que nos permitan comprender, responder esas grandes preguntas que lanzamos al aire. Pero por supuesto, si ustedes quieren ampliar algo más, adelante, están en la libertad. No queremos que se encasillen solamente en las preguntas que uno está formulando. Entonces, Teresa y Jorge, damos la palabra primero a Teresa Lisset, y tú, Teresa, le das la palabra a Jorge en el momento que tú lo desees. Bueno, ya Jorge nos dio un panorama muy extenso sobre cómo se ha ido constituyendo la seguridad social en México, que como sabemos, pues es un derecho social que debería ser accesible para todos los trabajadores. Sin embargo, eso no ocurre y vemos cómo este sistema privado profundiza las asimetrías y las desigualdades entre los salarios, entre los mismos trabajadores y entre los sistemas de pensiones. Bueno, tenemos distintos sistemas de pensiones, el que mencionaba no contributivo, que es universal para todos los trabajadores, el contributivo y otros especiales para ciertos sectores de la población, universidades, empresas estatales. Iba a compartir una diapositiva. Bueno, vemos cómo la seguridad social y las pensiones en particular han pasado por distintas etapas. Lo que comentaba acerca de los tipos de pensiones, el de reparto, cuentas individuales, no contributivas, educación superior y en los estados. Sin embargo, cada uno tiene sus propias discusiones, sus propias instituciones y un comportamiento distinto, en muchos casos desigual. Como les comentaba, producto de estas mismas asimetrías que vienen desde el mercado laboral y que se ven reflejadas en las pensiones. Bueno, lo que les comentaba acerca sistema de reparto y cuentas individuales. Dentro de este sistema podemos encontrar que tienen distintas coberturas y distintas tasas de cotización, donde algunos, por pertenecer a ciertas instituciones, reciben un monto mayor de pensiones respecto a otros. Por otro lado, tenemos el problema de las pensiones en educación superior, que pues para algunas universidades ya se ha vuelto insostenible el pago de pensiones que anteriormente, en esta época de bienestar, eran bastante cuantiosas, y sin embargo, en esta época caracterizada por una austeridad muy marcada, ya no es posible pagarlas. Igualmente, las pensiones en los estados, 5 estados concentran la mayor parte del presupuesto destinado a pensiones. Voy a pasar un poco hacia la parte financiera, respondiendo un poco a la pregunta del doctor, ¿quiénes se benefician con la privatización de las pensiones? Bueno, particularmente este sistema privatizador está pensado quizás más en el sector financiero que en el beneficio de los trabajadores. Es por eso que con el paso de los años se han visto cada vez más consecuencias un tanto paradójicas, donde ocurren situaciones que el trabajador no percibe acerca del monto de su pensión, que anteriormente bajo el sistema de beneficio de reparto, el trabajador conocía el monto al que sería acreedor en su jubilación. Sin embargo, ahora este ahorro se ve expuesto a diversos riesgos en el mercado financiero, que es utilizado con fines especulativos para obtener mayores rendimientos, y que posteriormente obviamente se apropia el capital financiero. Entonces, en ese sentido,
Para las empresas y bancos, los fondos de pensión han transformado las cotizaciones de los trabajadores en capitales creadores de dividendos e intereses, donde los ahorros para el retiro de la clase trabajadora sostienen los fondos de acumulación y de especulación de sectores capitalistas. Esto consolida esta visión donde se individualizan los riesgos y se trasladan los riesgos tanto de longevidad como propios de mercado laboral al trabajador. Bueno, solo para recapitular un poco la importancia de las AFORES, se ubican como el segundo activo más importante después de los bancos en el sistema financiero. Aquí creo que pueden observar cómo los recursos administrados por las AFORES bueno, son algo cuantiosos y se han mantenido en aumento. Aún en esta época de crisis, esto se han mantenido generando rendimientos y aumentando. Aquí lo vemos como porcentaje del PIB. A partir del 2000 representaban solamente el 2.5%, sin embargo han tenido un crecimiento bastante importante y al mes de julio representan el 18% del PIB. El crecimiento de las cuentas administradas, 67 millones en julio del 2020 también. Bueno, esta lámina quizás es un poco más ilustrativa en cuanto a cómo han actuado estas administradoras de fondos para el retiro, las AFORES, como instituciones monopólicas que administran el ahorro de los trabajadores y han concentrado, bueno, este ahorro. Al principio de la reforma se veía que teníamos más AFORES, sin embargo, con el paso de los años, actualmente se tienen 10, donde 5 concentran el 80% de las cuentas individuales, Azteca, Citibanamex, Coppel, Banorte y Sura. Bueno, sí, voy a entrar un poco con la diversificación de los instrumentos y vehículos de inversión, que, bueno, de acuerdo a la CONSAR, estas inversiones generarían un círculo virtuoso donde el ahorro de los trabajadores se invertiría en distintos rubros, infraestructura, vivienda, energía, sectores empresariales, bueno, o bajo el supuesto de generar mayores rendimientos que serían posteriormente retribuidos a las cuentas de los trabajadores. Sin embargo, se observa que esto no ocurre y es apropiado por el capital privado. Bueno, tradicionalmente el sector gubernamental ha sido donde más se invierte. Recientemente se ha buscado una mayor diversificación del portafolio y es en ese sentido que las pensiones han permitido que se logre una mayor profundización en cuanto al sistema financiero en México. Bueno, no entiendo estas rayitas. Llama la atención estos instrumentos de mayor riesgo, que ponen mayor riesgo los ahorros de los trabajadores, los estructurados y fibras. Posteriormente mostraré un poco acerca de la evolución de estos. En 97 solamente se podía invertir en deuda y divisas. Sin embargo, vemos cómo ha avanzado y se ha permitido una mayor apertura para que las AFORES inviertan en instrumentos cada vez más riesgosos, pero que generan mayores rendimientos. Para el 2019 se agregó o se permitió la inversión en fondos mutuos internacionales. Hay una restricción de que solamente se puede invertir hasta el 20%. Sin embargo, como se ha visto en la reforma, pues también se quiere modificar esa parte. Aquí podemos encontrar algunas de las multinacionales más importantes que invierten en certificados de capital de desarrollo y de inversión, como Credit Suisse, Washington Capital, Arca Capital, BlackRock, Blackstone, que son algunas de las multinacionales que veremos que también tienen presencia en cuanto a la inversión de los fondos mutuos internacionales.
Otra cosa que llama la atención es cómo el mercado de las Afores, bueno, el monto de las Afores no se ha visto tan mermado en esta crisis. Se ha mantenido incluso generando rendimientos. La plusvalía acumulada en 2008 en 2020 corresponde al 44.19% de los activos que manejan las Afores, que es 4.3 billones de pesos. Bueno, esto. Entonces, como podemos observar, el problema de las Afores y las pensiones y todo este entramado de instrumentos, instituciones que están trabajando en un supuesto beneficio hacia los ahorros de los trabajadores, pues realmente ha tenido consecuencias paradójicas en el monto de las pensiones, que se ven disminuidas y que se ven invertidas, y muchas veces pues los trabajadores no tienen conocimiento de estos procesos, solamente pues ven el cambio en las pensiones que perciben. Bueno, hasta aquí sería mi aporte en cuanto a esta parte, y Donati yo creo que puede agregar bastante al respecto. Sí, Jorge, yo, aparte de lo que comenta Teresa, yo recuerdo que en la década del 2000, a principios del año, si no me equivoco, si mi memoria no me falla, a principios del año, el gobierno federal autorizó que los recursos de las... dio una noticia y no se hizo ruido con la noticia. Me extrañó, pero fue algo importante y que viene a ejemplificar lo que Teresa dice, y ojalá nos puedas aportar algo más. Autorizó que los recursos de los trabajadores se pudieran invertir perdón la redundancia, invertir en inversiones de alto riesgo, se puedan dirigir a inversiones de alto riesgo, principalmente al mercado de derivados. Entonces, fue algo interesante porque en España no está permitido, pero sí lo permitió en el caso mexicano, invertir los recursos de los trabajadores en instrumentos de muy alto riesgo y, bueno, más riesgoso que el mercado de derivados. No sé si haya otra cosa más riesgosa. Entonces, dicho lo anterior y con lo que comentó Teresa, ¿cómo está la situación actual del sistema de pensiones? ¿Quién gana, quién pierde? ¿Qué pasa con los recursos de los trabajadores? Que nos dé entrada a por qué tenemos que cambiar este sistema. Tu micrófono. Perdón. Gracias por la pregunta. Hay que entender que cuando se habla de pensiones en general, en el país y en otros propios de la región, tenemos que hablar y puntualizar bien a qué sector nos estamos refiriendo. Porque ahí en el país, en México, para hablar ya hablar de la situación nacional, tenemos dos grandes modelos de pensiones contributivas. Las pensiones de beneficio definido, que son pensiones en donde la legislación en la materia te dice, o la normativa de las instituciones también, te dice y te asegura cuánto vas a recibir una vez que te pensiones. Y hay otro modelo, que es el que al que estamos transitando, el que se implementó en el 97, que es el de cuentas individuales. Les decía yo, mal llamado de contribución definida. Y también tenemos pensiones no contributivas, que les mencionaba yo, que es la pensión universal, ¿no? Entonces, para hablar de sistema de pensiones en el país, tendríamos que yo diría que hablar de varios modelos de pensiones que funcionan de alguna forma como mecanismos para otorgar seguridad económica, que al final una pensión, su último objetivo es ese, darle a la gente, a los adultos que dejan de trabajar, seguridad económica cuando ya no están trabajando, ¿no? ¿Y qué implica una pensión? Que tú recibas periódicamente un ingreso de manera vitalicia. Ahora,
Para hablar de por qué necesitamos cambiar el modelo de pensiones o los modelos de pensiones que se integran al sistema de pensiones, creo que tenemos que hablar de los otros problemas que también son parte del sistema de pensiones. Nosotros ahí en la conferencia hicimos una nota técnica que nos hiciste favor de compartir en redes, luego hicimos un cuaderno, que es la versión ampliada de la nota, y ubicamos 7 problemas. El primero es la fragmentación. La fragmentación histórica de los servicios de salud en el país generó que también que tuviéramos una fragmentación de la administración de las pensiones. No hay que olvidar, por ejemplo, que en el 43 nace el IMSS para todos los trabajadores de empresas privadas. Es un problema. ¿Por qué tenemos un problema de fragmentación? Porque nunca generamos una ley, un marco normativo general que le dijera a la Universidad de Tamaulipas, tú tienes que otorgar las pensiones con estos parámetros. Por ejemplo, no puedes jubilar a gente con 50 años de edad, o no puedes jubilar a las personas en donde su pensión sea más que lo que ganaban cuando eran trabajadores activos. Tenemos el caso, por ejemplo, del gobernador de Nuevo León, en donde hace poco quería jubilar a su suegra con una pensión muy cuantiosa, ¿no? Esto creo que al final se impidió. O tenemos el caso y tenemos casos desafortunados también, por ejemplo, José Ángel Gurría, que fue director de NAFIN, pues se jubila también con una pensión millonaria. ¿Por qué tenemos todas estas situaciones? Tenemos pensionados de CFE con arriba de 200,000 pesos, ¿no? ¿Por qué se generó todo esto? Porque nunca tuvimos un marco normativo que estableciera parámetros y le dijera a todas las instituciones que otorgan pensiones, tú no puedes hacer esto. Entonces, de alguna forma tenían la libertad de hacerlo. El primer problema entonces es este de la falta de orden y de la fragmentación del sistema. El segundo problema es la desigualdad de la generación de transición. ¿Qué es la generación de transición o por qué le decimos generación de transición? Todas las personas que cotizaron antes del 1 de julio de 1997 y que trabajaron cotizando al IMSS, se jubilan con un modelo de beneficio definido. Y todas las nuevas personas se van a jubilar con un modelo de cuentas individuales, todos los que ingresen a trabajar y a cotizar al IMSS. Entonces, la generación de transición son todos estos previos, antes del 97. En esta generación de transición hay desigualdades muy marcadas, donde yo les decía, tenemos pensionados con 80 pesos y pensionados con 200,000 pesos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estimaba que en el 2016 que los últimos 2 deciles del gasto que el gobierno federal destina en pensiones se lleva el 65% de todo este dinero que pagamos en pensiones. Y si agarramos los 5 deciles de la población en la que gastamos en pensiones, ya se llevan el 90% del gasto en pensiones, dejándole a los primeros 5 deciles de la población pensional, que es responsabilidad del gobierno federal, el 10% del gasto, ¿no? Entonces hay una desigualdad de la generación de transición muy marcada. Hay una exclusión también brutal por el cambio de modelo de pensiones que tenemos nosotros, que es propio del sistema económico también, y se origina esta exclusión en la informalidad, en la precarización laboral, y esto hace que tengamos bajas tasas de cobertura de seguridad social. Desafortunadamente, nuestro país no ha encontrado mecanismos eficaces para incorporar más grupos de seguridad social, como, bueno, estamos ahorita transitando, por ejemplo, a las personas trabajadoras del hogar, ¿no? A buscarle un mecanismo específico de seguridad social que también la dote de pensiones, pero los trabajadores de limpia, los conductores de Uber, toda esta parte de la población que no cotiza y no hemos encontrado cómo hacer que tengan seguridad social, pues son excluidos de los sistemas de pensiones de corte laborista. Y en especial aquí, y también lo hablaré un poco más adelante, pero el sector de las mujeres sufre mucho con el sistema de pensiones que tenemos hoy en día, porque el sistema de pensiones que tenemos hoy en día se basa en lo que tú ganas, en lo que tú vas a ahorrar a lo largo de tu vida. Si las mujeres ganan menos que los hombres en promedio y tienen menos años cotizando, entonces hace que tengan menos dinero en sus cuentas individuales y es más probable que no tengan al final un mecanismo pues para pensionarse. Hay también que hablar como otro problema en la pérdida de rectoría del Estado, ¿no? Yo les decía al principio que las pensiones surgen de la mano y crecen como un mecanismo, de la mano del Estado, de un Estado fuerte y dominante. En el 97 en México,
esto, bueno, desde los 90, desde Carlos, porque hay que también recordar que el que empezó todo este movimiento fue Carlos Salinas de Gortari. En el 92, él crea las cuentas individuales y él crea al sistema del ahorro para el retiro. Luego Zedillo ya hace la sustitución completa del modelo de pensiones en la ley del Seguro Social. Pero entonces, ¿el Estado qué perdió? Porque ya nos hablaba Lisette de todo el dinero que hay ahí, ¿no? Que son 18% del Producto Interno Bruto, nos recordaba. Pues entonces, la situación es que el Estado no tiene forma de decidir cómo se utilizan esos recursos. Y ahora tenemos ejemplos en donde, por ejemplo, se construyen edificios de lujo porque se le otorga por el fondo de las pensiones o parte de los recursos de las pensiones va a parar a empresas constructoras de edificios de lujo para una parte de la población muy acotada, ¿no? O se construye la Supervía Poniente, que será usada también en su mayoría por personas pues que puedan pagarla, ¿no? Y esto se perdió también el orden entonces. Hay que reconocer que no se administró correctamente en muchos casos los recursos previsionales cuando los tuvo el IMSS. Pero eso no quiere decir que sea el ejemplo único de cómo debe de administrarse los fondos previsionales, que son inmensos en todo el mundo, en todos los países. Tenemos ejemplos, por ejemplo, en Corea del Sur, por ejemplo, en Finlandia, donde el tamaño de los recursos sirvió para generar crecimiento y desarrollo económico. Desarrollaron su industria energética, aparte también de su industria en general. Ahí hay muchos países, Canadá, por ejemplo, ¿no? Canadá da un buen uso a estos recursos. Otro problema que ya no es tanto un problema porque va a haber muy pocos pensionados si la situación sigue así, es la baja tasa de reemplazo. Siempre que hablemos de pensiones, tenemos que conocer qué es la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es simplemente un indicador que te dice cuánto ganas como pensionado sobre cuánto ganabas como trabajador en activo. Entonces, si en México la tasa de reemplazo es del 30%, quiere decir que si yo ganaba 100 pesos como trabajador en activo, mi pensión va a ser de 30 pesos. Y la tasa de reemplazo calculada en el país está entre el 20 y el 30%. Entonces, ese es otro problema. Para los que se logren pensionar, porque van a ser muy pocos, si las cosas siguen así. Con la reforma que yo me gustaría también hablar mucho de eso, puede que sean diferentes las cosas, pero no es tan positiva desde mi punto de vista. Finalmente, cerrar con los costos de la generación de transición. Cuando en el 97 acordamos como país transitar a un modelo diferente de pensiones, el gobierno federal aceptó pagar las pensiones de todas esas personas. Y eso representa hoy casi 1 billón de pesos al año del presupuesto de egresos de la federación, lo cual es una cantidad que va a crecer ya en los próximos años. Este año ya representaba el 4.2% del PIB, ¿no? Y las mejores estimaciones, cuando se generó el cambio, te hablaban de 1.5, 2% en su pico, y ahorita vemos cómo seguirá creciendo. Y hay que hablar al final de por qué debemos cambiar esto en términos de qué le está pasando, qué le va a pasar a la generación Afore. Todas estas personas que se van a jubilar por cuentas individuales. El 74% de los cotizantes, nos dice la CONSAR, no van a poder pensionarse. ¿Qué quiere decir esto? Si aquí en el Zoom, en la reunión muy buena que estamos teniendo, hay 100 personas conectadas, pues únicamente 26 van a poder jubilarse. El resto vamos a tener que seguir pues trabajando o aceptar la negativa de pensión, que es que te den tu dinero y pues yo creo que te vas a la informalidad o a la asistencia de la familia o buscas otro mecanismo, ¿no? Y este modelo de Afore es especialmente dañino, ya les decía yo, con las mujeres únicamente el 15% de la generación Afore de las mujeres podría pensionarse. También es dañino con las personas que ganan muy poco. Solo el 2% de las personas que tienen hasta un salario mínimo podrían pensionarse. O sea, no se fija en la realidad. Se creó un modelo de pensiones para una realidad económica que no tenemos. ¿Por qué esto pasa? Las cuentas individuales, ¿qué necesitan? Que tú tengas mucho dinero ahí. ¿Cuánto es mucho dinero? Si nos intentáramos jubilar hoy, en nuestra cuenta individual, tendríamos que tener cerca de 1 millón de pesos.
El presidente de la CONSAR publicó un tuit hace poco donde él decía que el 43% de las cuentas del SAR tienen menos de 9,000 pesos. Entonces, yo necesito 1,000,000, pero el 43% tiene 9,000 pesos. Pues ahí hay un problema. Si nosotros dividimos todo el dinero que hay, que son casi 4 billones de pesos, si no es que ya más, Lizeth ahí tenía el dato, 4 billones de pesos, entre el total de cuentas que hay en el sistema, que son 68 millones, tendríamos más o menos, o tendríamos menos de 30,000 pesos en cada cuenta en promedio. Entonces, se antoja muy difícil. ¿Quién puede jubilarse en este modelo? Quien haya laborado al menos 1,250 semanas. ¿Cuánto es 1,250 semanas? 24 años y 2 semanas. La densidad de cotización, que es otro indicador que tenemos que tener en cuenta, ¿qué nos dice? La densidad de cotización es el tiempo que he trabajado y cotizado, es decir, el tiempo que he estado en el mercado formal, sobre el tiempo en que he trabajado. En el país, la densidad de cotización es del 43% en promedio. Y de hecho es 8% superior en los hombres que en las mujeres. Entonces, si yo empecé a trabajar a los 25 años, y soy un trabajador promedio, y me quiero jubilar a los 65, esto quiere decir que únicamente laboré 16 años en el mercado formal, en promedio. Y yo necesito 24. ¿Qué pasa si yo no llego a las 1,250 semanas? Si no llego a las 1,250 semanas, tengo que tener en mi cuenta individual el monto suficiente para poder conseguir una pensión de 1.3 veces el salario mínimo vigente de 1997 actualizado a la fecha de jubilación, que al día de hoy son como 3,200 pesos. Bueno, pues solamente el 7%, también son datos de la CONSAR, el 7% de la población de la generación Afore tiene un saldo superior al que les decía para poder adquirir una pensión. ¿Cómo funcionan las pensiones bajo este modelo de mercado? Lo que yo tenga en mi Afore va a servir para que se voltee el Afore con una compañía aseguradora. La compañía aseguradora haga cuentas en función a mi sexo, en función a mi edad, en función a si tengo o no beneficiarios, pareja o descendientes, con derecho a adquirir una pensión por sobrevivencia, a una tasa técnica, y creo que nada más eso. Y después de que haga sus cálculos, si dicen, no, esta persona no le alcanza para que yo le dé una pensión, porque ¿qué tendría que pasar? La compañía aseguradora se obliga a darte a ti como trabajador la pensión, que es una renta vitalicia, así se conoce, es el término, renta vitalicia. Si la aseguradora no puede darte la renta vitalicia, lo que tú vas a tener una negativa de pensión y entonces te van a regresar tu dinero. Entonces lo que hicimos fue profundizar esta mercantilización de las cosas, de los bienes, de los servicios, del ahorro de los trabajadores, y ahora las pensiones se ven como un ahorro y no se ven como un derecho que al final es lo que es, porque las pensiones son parte de la seguridad social y la seguridad social es un derecho humano desde 1948, ¿no? Está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la que México está adherido, evidentemente. Cambiamos nosotros entonces la visión por tener un Estado que te diera bienestar a individualizar los riesgos sociales, porque la seguridad social precisamente trata de prevenir a la gente, a los trabajadores, de vivir o de sufrir los riesgos sociales propios del ciclo de vida. Entonces, aquí se individualizaron los riesgos, porque si yo pierdo flujos en mi cuenta individual, porque en 2008 hay una crisis financiera internacional, entonces va a caer el rendimiento, va a caer el dinero que yo tenga ahorrado. En 2001 pasó lo mismo. Y ya nos decía Lizeth que en México solo se pueden invertir hasta el 20% de los portafolios de cada trabajador o del conjunto de trabajadores en activos del extranjero. Eso quiere cambiarse, ya lo decías tú también, Roberto. ¿Por qué estamos transitando una idea en donde se tiene que arriesgar más el dinero de los trabajadores para obtener más rendimientos? Porque esa es al final la idea. Yo voy a aperturar a las Afores para que puedan invertir en instrumentos diversos, más riesgosos,
con la idea de que podamos obtener mayores rendimientos para los trabajadores. La realidad es que muy pocos gestores de fondos pueden vencer al mercado. Y hay muchos estudios donde dicen, pues todos caen más o menos en este promedio. Y desde los 80s, las tasas y los rendimientos, vemos cómo vienen para abajo, ¿no? Vienen para abajo. Las pensiones no deben de verse como un modelo de este estilo. Deben de verse con otra óptica. Y esa es una crítica que tenemos que hacerle a la propuesta que están lanzando acompañando al Consejo Coordinador Empresarial desde Hacienda. Y aquí ya para cerrar, porque creo que ya ocupé demasiado tiempo, discúlpenme. No hay que olvidar la economía política detrás de todo esto. Hay actores muy representativos que debemos de ubicar. Está el caso, por ejemplo, de Carlos Noriega Curtis. Carlos Noriega Curtis, que fue incluso subsecretario de Hacienda, con, dicho sea de paso, José Ángel Gurría, es hoy en día un jefe de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de Hacienda. Él fue parte de la privatización de las pensiones en los 90s, fue incluso titular de la Amafore hasta el sexenio pasado, y hoy está en el Estado, hoy está como jefe de unidad, pues de alguna forma, yo desde mi punto de vista mantiene la defensa de sus intereses y de su forma de ver las cosas, ¿no? Porque para él las cuentas individuales, a pesar de que ya se demostró que no es el camino, pues las sigue defendiendo. Había una persona, se me fue el nombre, sale con Carmen Aristegui todo el tiempo, Enrique Galván Ochoa. Después de que se anunció la reforma, Enrique decía, esto solo le beneficia a las Afore. Y dice, él concluía o remataba con, Hacienda está cuidando sus intereses. Hay actores en Hacienda que mantienen cuidados sus intereses. ¿Y quiénes son? Evidentemente nuestro secretario de Hacienda, que viene de hecho de trabajar en el Banco Mundial, el subsecretario Llorio, que también viene de trabajar en el Banco Mundial, y el Banco Mundial pues tiene esta concepción de privatizar la seguridad social y tratar de darle a las personas pensiones a través de rentas vitalicias, pero esto implica que tienen que ahorrar mucho. Y en México, si tenemos precarización en los sueldos, si tenemos bajas densidades de cotización, si tenemos una constante exclusión, pues nunca vamos a ahorrar lo que nos están pidiendo, ¿no? ¿Cuál fue la solución? Y ahorita seguramente hablaremos más de esto. Hacienda dijo, pensiones mínimas garantizadas. Y pensiones mínimas garantizadas implican costos fiscales para el Estado. Y ahí concluyo, si quieres ahorita hablamos ya de la reforma y otras cosas. Gracias, Jorge, gracias, Lisette, por ser tan puntuales. Yo creo que la risa fue una risa sarcástica de Jorge, pues es que estamos llegando a... Claro, las puertas giratorias están presentes en todos lados. Esto que ni qué. Sistemas fragmentados, falta de marcos normativos, no hay orden, desigualdad entre la generación de la transición y los nuevos que están cotizando en las nuevas Afores. Implica también un gasto público, exceso en el gasto público, baja tasa de cobertura, no tenemos población que cotice y no tenemos población que cotice porque no tenemos población formal que labore. Un punto muy, muy importante que destacó Jorge y para acabar a molar, también hay inequidad entre las mujeres, porque las mujeres cotizan menos porque ganan menos, por lo tanto ahorran menos. Luego su trabajo no es reconocido, trabajo del hogar, etc. Costos fiscales muy altos. Quiero concluir esta primera parte del conversatorio con la última pregunta. Dado el panorama que nos dibujaron los dos ponentes, antes de dar pie a las preguntas, y me da un gusto, de verdad, tener 272 participantes. Bueno, ni en el auditorio cabrían 272 personas. Excelente tener este tipo de eventos. 267 personas. Aquí ya tengo las preguntas que nos hicieron. Pero quiero terminar
de formular la última pregunta, que tiene que ver con lo siguiente. Dado que ya nos dibujaron el panorama de un sistema de pensiones no sustentable, desde el punto de vista laboral, financiero y de dignidad humana, ¿cómo podemos llegar a un sistema justo y equilibrado? ¿Cómo podemos tener un sistema de pensiones justo, equilibrado, sustentable desde este punto de vista? Punto de vista laboral, punto de vista financiero y punto de vista de la dignidad humana. ¿Cómo podemos pasar de lo que tenemos y que ustedes dibujaron perfectamente, donde tenemos un sistema de pensiones que tal parece que le interesa solamente obtener ganancia en el mercado, en el mercado financiero, la inversión en infraestructura, bueno, eso quedó muy lejos. ¿Cómo podemos transitar de ese sistema a un sistema equilibrado, un sistema justo, pero considerando las tres vertientes, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de la dignidad humana, que tiene que ver también con cuestiones de equidad? Le voy a romper el guión. Ahora le vamos a dar la oportunidad primero a Jorge para terminar con Teresa, y una vez concluido ese interrogatorio, damos pie a las preguntas de los demás participantes, que aquí ya las tengo en Word, son algunas. Entonces, es exactamente la 1 de la tarde, más o menos entre igual 8 o 10 minutos por participante, o si es menos, y damos pie a las preguntas para armar todavía aún más el debate. Entonces, Jorge, en este caso te damos la palabra. Supongo que vas a hablar de las propuestas que tiene la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Sí. Que sería importante, que por cierto se presentó, si no me equivoco, 2 o 3 meses antes de la propuesta oficial, ¿verdad? Sí, nosotros diseñamos la nota técnica en 2019, una nota técnica inicial, donde hacíamos trazos de nuestra intención, de las ideas. Tuvimos retroalimentación de muchas personas que nos mandaban correo y decían, oye, yo creo que esto podría ser, oye, acá, puedes sumar, ¿no? Entonces luego hicimos una nota técnica 2.0, haciendo unas adecuaciones a la nota técnica original, y luego sacamos el cuaderno, donde pues ya abordamos con mayor profundidad. Entonces nosotros hicimos un repaso de los problemas y luego nuestra solución la planteamos, ¿no? De los problemas en general, no nada más de esta parte de cuentas individuales, sino de los que ya hemos hablado: fragmentación, exclusión, desigualdad, la generación de transición, costos y demás. Y posteriormente lanzamos el cuaderno, pero no nos quedamos ahí. Nosotros, con el equipo de la conferencia, un muy buen equipo de jóvenes arropados por el secretario general, Gibran Ramírez, empezamos a hacer una iniciativa de ley, evidentemente con abogados, ¿no? No yo. Yo más bien estaba ahí como, esto no es lo que yo dije, esto es más bien así, y todas las demás personas que participaron. Y al final, como siempre dice el secretario, y retoma la Gramsci, tienes que pasar de la teoría al reglamento. Entonces nosotros hicimos todo este marco conceptual y lanzamos una iniciativa de 3 ordenamientos jurídicos que servirían para ir caminando a una solución de los problemas en general, de los modelos de pensiones y del sistema de pensiones en el país. ¿Qué planteamos o qué se debe de hacer institucionalmente? Primero, arreglar el tema de la fragmentación y de que se dejen de dar pensiones de manera poco inteligente. Entonces, está la Ley General de Pensiones, en donde nosotros planteamos este ordenamiento jurídico y creamos 2 instituciones que se necesitan desde nuestro punto de vista para poder tener seriedad en materia previsional. ¿Cuáles son? La Comisión Nacional de Pensiones, que es transformar a la CONSAR. La CONSAR hoy en día es una institución, una comisión que se dedica únicamente a velar por o supervisar fondos de inversión de largo plazo que se especializan en, o se deben de especializar en dar pensiones. Como ya sabemos que tenemos problemas en universidades, en entidades federativas,
en algunos gobiernos municipales, en otras entidades de la administración pública federal. Entonces tenemos que generar esta Comisión Nacional que supervise y fiscalice todas las entidades que tengan la responsabilidad y la obligación de en algún momento pagar pensiones y saber cómo están. La Auditoría Superior de la Federación cada cierto tiempo saca documentos de análisis, donde el último, el 2018, publicado en 2019 sobre 2018, no tenemos información de las universidades ni de las entidades federativas de cómo están. Sabemos por personas que se dedican a gestionar reformas que la situación está muy mal. Y yo creo que no es ajeno a la población, a las personas que nos están escuchando, saber que las pensiones en muchas universidades se pagan del gasto corriente. Y no deben de hacer así las pensiones no deben de pagarse del gasto corriente. Se tuvo que haber tenido la responsabilidad de generar los fondos para poder pagarlas poco a poco. Bueno, entonces primero la Comisión Nacional de Pensiones y luego crear una Administradora Nacional de Pensiones. ¿Para qué? Nuestra idea es que México pudiera caminar a un modelo mixto de pensiones. ¿Qué es un modelo mixto de pensiones? Un modelo donde yo les decía está en Uruguay, en Costa Rica, en otros países, en donde el Estado tiene una participación indiscutible para garantizar pensiones. Este modelo mixto de pensiones funciona como un modelo de beneficio definido, pero no de reparto. Y eso hay que también entenderlo. Hay distintos modelos de beneficio definido. El modelo de reparto, que es el que teníamos funcionando en los hechos en México antes del 97, quiere decir que las personas, los trabajadores activos o los trabajadores pagan las pensiones de los jubilados. Ese es un modelo de beneficio definido de reparto. Nosotros no pensamos que eso debe de ser. Pensamos que debe ser un modelo de beneficio definido de capitalización colectiva, que sea equilibrado actuarial y financieramente. Y no nos quedamos nada más en la idea. Desarrolló nuestro actuario, Carlos Contreras, un excelente actuario de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, un reporte actuarial para decir cuánto cuesta o qué necesitamos, no en costos fiscales, porque también la gente se espanta cuando les dices beneficio definido, más las personas de mayor edad, porque pues también vivieron ese proceso en los 90s, ¿no? De que el IMSS está quebrado y se va a caer el ISSSTE y demás, ¿no? Un modelo de beneficio definido de capitalización colectiva, entonces, con una tasa que pueda, una tasa justa se conoce, que es la tasa actuarial que te daría las pensiones que tú estás pensando. Nosotros en qué pensiones entonces estamos pensando un modelo de beneficio definido. ¿Por qué de beneficio definido? Porque es la única forma, es un mecanismo de aseguramiento, que de hecho la seguridad social se basa en seguros, es un mecanismo de aseguramiento en donde la gente va a saber cuánto va a tener como antes. Pero financieramente funciona diferente que el reparto, eso por favor no lo pierdan de vista. No es un modelo de beneficio definido de reparto, es un modelo de beneficio definido de capitalización colectiva. Y se va a complementar con un pilar adicional que es el de las cuentas individuales. Es decir, nosotros más que buscar que las AFORES desaparezcan en el país, porque sabemos que son un actor de mucha fuerza, planteamos que sigan ahí, pero con que las aportaciones que lleguen a ellos sean de menor cantidad, ¿no? Entonces, tenemos dos pilares que complementan el modelo de pensiones contributivas, el de beneficio definido y el de cuentas individuales, que podrá ser complementado con uno adicional, que es el de los planes ocupacionales que tenemos hoy en día, que también serían supervisados por la Comisión Nacional de Pensiones. Y a esto le sumamos el pilar universal. Las economías como la nuestra y los modelos de pensiones como el nuestro, y me refiero al nuestro, me estoy hablando de América Latina, necesitan pensiones universales para toda esa población de adultos mayores que no tienen ingresos en la vejez. Y no me estoy refiriendo, yo creo que la pensión es una buena intención que ya esté en el PAM, en el artículo 4 constitucional, pero debe de incrementarse en cuantía. Todavía es muy bajo, al menos debería de ser de 3,200 pesos, más o menos,
lo que se le debería dar a los adultos mayores. ¿Y qué planteamos también? Planteamos que todo esto se financie con grabar algunas actividades que son dañinas para la población y etiquetar esos recursos para el fondo de la pensión universal. De esta forma, entonces, ya tendríamos un mecanismo de financiamiento fuera del presupuesto de egresos de la federación, ¿no? Y de esta forma creemos que podemos ir transitando a este modelo mixto de pensiones se incluiría en la ley del Seguro Social, se incluiría en la ley del ISSSTE, y luego las entidades federativas y los gobiernos municipales y otros que quisieran ir adoptando el modelo mixto en sus instituciones tendrían la libertad de elegirlo. Y también, ¿quién tendría la libertad de elegirlo? Todas las personas de la generación Afore que piensen, bueno, estas personas o el gobierno, porque esto tendría que ser el gobierno, me están ofreciendo un nuevo modelo de pensiones. ¿Y en qué se basa? En una tasa de reemplazo de entre el 40 y el 80% del salario regulador. ¿Qué es el salario regulador? El promedio de los últimos 15 años del sueldo de los trabajadores. Pero adicional a esto, también la pensión mínima debería ser de una pensión de al menos 2 veces el salario mínimo, pero de cuando sea publicada la reforma, si es que esto camina, la idea que le estoy diciendo camina, y luego, ¿cómo crecen las pensiones, tanto la universal como la del modelo mixto de pensiones? No estoy diciendo que crezca como crece el salario mínimo. Estoy diciendo, nosotros pensamos que las pensiones deberían crecer conforme a la inflación de cada año para que no pierdan su poder adquisitivo. Después podría cambiarse esto, pero creo que tampoco hay que perder de vista que el crecimiento real de los salarios de los últimos años se debe en muchos casos a que tenemos la posibilidad de crecerlos de manera diferenciada del salario mínimo porque tenemos la UMA, ¿no? Entonces eso, hasta que los salarios se recuperen de manera real, pues no podría ser de otra forma desde mi punto de vista. Y creo que ahí concluyo para que hable Lisbeth y luego las preguntas y respuestas. Y creo que nos falta también hablar de la reforma anunciada, ¿no? Pero bueno. Sí, gracias. Gracias, Jorge. Lisette, algo complementario a lo que dice Jorge, expuso Jorge. Sí, bueno, Ana, bueno, regresando quizás un poco a detenerme en lo que concierne al envejecimiento de la población. Quizás no se profundizó tanto en la importancia de la reforma de pensiones, pero considerando sobre todo esa tendencia al envejecimiento que se está dando en México, América Latina. Y bueno, viendo todo este contexto y este panorama, la vinculación del mercado laboral, sistema de pensiones, hacia dónde debería dirigirse la reforma, pues quizás los grupos más vulnerables, como ya comentaba Jorge, uno de ellos es el de las mujeres, sin embargo otro muy importante y que está quizás muy necesario el análisis es el de los jóvenes, que gran parte de ellos pues permanecen excluidos de la seguridad social, en un primer momento excluidos de un trabajo formal y tienen que ocuparse en otro tipo de ocupaciones no asalariadas o informales o subocupados, y pues esto delimita las opciones que tiene de acceder a una pensión, y por tanto, entre más tiempo pase para incorporarse al mercado laboral, es poco probable que logre reunir el número de semanas necesarias de cotización para acceder a una pensión. Es un caso un poco similar al de las mujeres, que también están transitando entre el mercado formal e informal, y muchas de las ocasiones pues es a quienes se dejan las tareas del cuidado, que como comentaba ya el doctor Roberto, no son remuneradas y tampoco son reconocidas, bueno, como semanas de cotización.
Entonces, en ese sentido, algo que no puede dejar de considerarse en estas reformas son esos tres grupos vulnerables, entre los jóvenes, mujeres y esta tendencia al envejecimiento. Bueno, concuerdo con los argumentos que se promocionan o se promueven a partir de esta reforma de la CIS. Otras reformas van encaminadas en el mismo sentido, hacia un esquema de pensiones mixto que quizás puede ser más adecuado para México, en el sentido que se aprovecharían pues, las instituciones que ya están formadas, como las AFORES. Sin embargo, sería darle otro propósito u otro enfoque, no tanto en de lucro y mercantilización, sino en de administradoras. Bueno, otra crisis que ya estaba esbozando y que está muy próxima a verse es el de esta generación Afore, de la cual solamente un 25% quizás pueda acceder a una pensión, y esto quizás en condiciones de montos precarios. Entonces, este tema pues se puede ver desde distintas aristas, así como cuando vemos en qué se utilizan los montos de las pensiones, como en otros países que reúnen montos cuantiosos. Por ejemplo, en Dinamarca existe quizás más confianza de parte de los trabajadores en que estos recursos se van a ver reflejados en mejores condiciones de vida para la sociedad, y no es el caso quizás en muchos países de Latinoamérica, bueno, incluido México. Y bueno, quizás me espero a la próxima participación, que se aborde el tema de la reforma de pensiones. Bien. Gracias, Jorge, Tonatiu, Teresa, Lisset. Vamos a pasar a las preguntas del público. Me informan que son 272 participantes, más los participantes de otra red. Entonces, no sé cuántos sean en total, pero nos da un gusto. Creemos que es un éxito. Esperemos que para los participantes sea, les enriquezca el debate. Le agradecemos a la Red de Economía Fiscal, Financiera y Monetaria habernos permitido poder armar este conversatorio. Doctora Alicia Girón, doctora Eugenia Correa, solo que ellas quieren participar como anfitrionas de la red, y que nos permitieron organizar este evento. Quieren cuestionar tanto a Lisset como a Jorge, quieren aportar, hacer aportes. La crítica es fundamental en este tipo de conversatorios. Ese es el objetivo de los conversatorios que está organizando la red. Entonces, una vez concluido, para dar el orden, una vez concluido lo que la doctora Girón quiere aportar, más lo que aporte la doctora Correa, voy a leer las 8 preguntas que yo tengo aquí para los ponentes. Entonces, son la 1:21. Recordemos que esto acaba a las 12 en punto por cuestión de tecnológica. Doctora Alicia, tiene la palabra. Sí, muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor Soto. Y sí, es un gusto para la Red de Economía Fiscal, Financiera y Monetaria haber hecho esta mesa tan interesante sobre la crisis de las pensiones. Y un poco al estar oyendo a Tonatiu y a Teresa. No se escucha muy bien. ¿Sí? ¿Ya se escucha mejor? Sí, ya. Ok. Hay una pantalla metida, no sé si ahorita la saca. Doctora Girón, lo que pasa es que está un poco bajo su audio. No sé si nos podría apoyar subiéndolo para que los asistentes puedan escucharla mejor. A ver, no sé si así está mucho mejor. ¿Así está mejor? Ya un poco mejor. Sí. Adelante, doctora. Gracias. Sí,
Bueno, definitivamente que sí, ha sido una mesa muy interesante y realmente la crisis de las pensiones es algo que se venía venir y por lo tanto hay algo que sí yo le daría la vuelta, porque más allá de estar haciendo una reforma a las pensiones, creo que lo más importante sería, José Carlos, no sé si hay algún problema con las pantallas. Sí, Adelante, doctora. Alguien quitó su mute, pero ya lo bloqueé. sí, entonces yo creo que lo que deberíamos de pensar más bien es en reformar el mercado laboral y cuando hablo mejorar la reforma, o sea, tratar de mejorar, porque las pensiones van unidas a los cambios en el mercado de trabajo que han surgido durante las últimas 3 décadas, donde cada vez tenemos menos personas que cotizan, tanto en el ISSSTE o en el Seguro Social, pues se debe a que a lo largo de estos años los programas de estabilización y los programas de estabilización pues han expulsado gente, sobre todo del sector público. Entonces, mientras que el sector público no ayude a tener mayores inversiones y siga quitando puestos o siga en procesos de austeridad, pues difícilmente vamos a tener personas que coticen. Ahora hay un problema muy grave, que es que casi, al menos en promedio, el 60% de la población económica activa en América Latina, y por supuesto es casi las mismas cifras, un poquito menos para México, pues no cotizan. Entonces, estas personas, aunque trabajen, jamás van a tener una pensión. De ahí que sí es importante presentar una reforma donde de alguna manera gente que haya cotizado en algún momento de su vida pues tenga lugar a pensión. Y aquí algo que también es fundamental y que está en la mesa es la pensión para las mujeres, que por lo general todo el trabajo no remunerado pues no se ha cotizado. Yo por mí dejaría aquí esto, me parece que es muy, muy interesante lo que estamos platicando y no sé, Roberto, sería todo, pero creo que es fundamental señalar que las pensiones están en función del mercado laboral y las grandes transformaciones que ha habido en la estructura del mercado laboral. Muchas gracias, doctor Soto. Gracias, gracias, doctora. Doctora Correa, le doy la palabra. Le damos la palabra, perdón. Como anfitriona del evento, como miembro fundador de la red. Doctora Correa. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, doctora. Perfecto. Mira, sucede lo siguiente, casi todo lo que han estado todos ustedes viendo y discutiendo, que me parece muy bueno que lo estén estudiando porque pues era un tema exclusivo de las propuestas internacionales o de los mismos banqueros. Ahora ya al menos es una preocupación de muchos de nosotros, lo cual ya es un gran avance. Pero lo que quisiera señalar es que todas las visiones que se han estado exponiendo es porque parten de una teoría económica falsa, muy falsa, que piensa que es necesario el ahorro antes que la inversión, que es necesario el ahorro antes que el gasto, que es necesario el ahorro para poder enfrentar los desafíos que hoy tiene la nación. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que empezar la crítica, en primer lugar, ¿sí? Y esa crítica viene de entender un poquito el problema de la teoría del dinero, ¿sí? Si no entendemos que no necesitamos el ahorro, que lo que necesitamos es justamente soberanía monetaria y financiera que este país perdió precisamente porque asumió las políticas del Fondo Monetario Internacional, perdió porque le dijo al Fondo Monetario, de acuerdo, no voy a gastar ni un quinto más que lo que tú digas, porque perdió porque los bancos que podían estar teniendo una política crediticia para apoyar al empresariado nacional se convirtieron en bancos extranjeros, completamente en una banca extranjera. Por esas dos grandes fuentes del crédito están siendo muy limitadas,
y lo único que hicimos fue expropiar una parte del salario de los trabajadores para mantener la rentabilidad en los mercados financieros, ni siquiera solamente en el nacional, sino en el internacional. Entonces, eso hay que empezar por llamarle por su nombre. No es ahorro para el retiro, es una expropiación del salario de los trabajadores directamente para el manejo del balance de los grandes intermediarios financieros y, como tú decías, de los inversionistas institucionales. Entonces, y esto no es un fenómeno nacional, ya lo vimos, creo que por ahí se insistió en ello, viene con muchas otras reformas, pero la reforma crucial que nos mete a toda América Latina y a una parte del mundo emergente en la privatización de los sistemas de pensión viene del Banco Mundial del año de 1992 en un documento que elabora directamente Larry Summers. ¿Sí? Entonces los invito a todos ustedes a que lo lean, justamente porque ahí se entiende cómo de lo que se trata es de hacer una reforma que sostenga los mercados financieros. Después está Pedro Pablo Kuczynski, que fue precisamente presidente de Perú, ¿sí? Y en donde claramente señala, claramente establece cómo la reforma del sistema de pensiones no es una reforma para el bienestar, es parte de un paquete de reformas financieras. Y vuelvo a subrayar, no es una reforma social, es una reforma financiera. Y el Pedro Pablo Kuczynski, con quien no compartimos el modelo teórico, por supuesto, para nada, pues él es capaz de decirlo cínicamente, vamos a decirlo de esa manera, ¿sí? Es una reforma financiera que expropia del salario a los trabajadores. Ahora quieren incluir a más trabajadores para que les sigan expropiando sus salarios. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que desde el principio nos planteamos. El sistema de pensiones que nace como sistema vinculado al trabajo, al empleo, ¿sí? Pero no con la idea de quedarse como un sistema de pensiones solamente para los empleados, para los que tenían un trabajo, ¿sí? Sino precisamente para todos los que son mexicanos, para todos los que vivimos en este país. No sé por qué tenemos que castigar a los que no trabajan y premiar a los que sí trabajan. No entiendo por qué a las mujeres que no han trabajado y no han estado nunca en el mercado formal tienen que recibir una pensión mucho más pequeña que aquellos que sí lo han estado. No lo entiendo, no entiendo por qué si respiramos, vivimos y necesitamos seguir teniendo y necesitamos mejorar nuestras condiciones de vida, solamente se plantea una reforma vinculada a el mundo laboral. Entonces, por ahí tenemos que pensar muchas más cosas, por ahí tenemos que pensar las reformas que somos capaces de hacer, por ahí tenemos que pensar que no necesitamos el ahorro, que lo que necesitamos es un rápido y sostenido crecimiento del gasto público que haga posible justamente la inversión productiva de largo plazo, que es lo que va a garantizar realmente que podamos desayunar, comer y cenar nosotros y nuestros hijos cuando sean viejos. Porque no van a desayunar, comer y cenar el papel que nosotros logramos ahorrar, ni las cuentas bancarias por sí mismas van a generar los alimentos y los servicios y las condiciones de bienestar. Las condiciones de bienestar son las que se están directamente sosteniendo la vida todos los días. Entonces, quiero enfatizar esto porque me parece que es muy importante. Es una visión muy crítica, muy post-keynesiana de lo que es el dinero. Lo digo rápidamente para que quienes estén con ganas de hacerlo, pues lean más sobre esa literatura. Lo digo muy rápidamente también, es una visión de Polanyi también sobre el tema del dinero y sobre el tema del crédito, ¿sí? Y bueno, ya que les gusta citar a Gramsci, ¿sí? Es una visión también muy gramsciana, no en el sentido de precisamente de una competencia entre el sector público y el sector privado, es precisamente entender el rol del Estado en una sociedad
que tiene que tener una visión, sí, y una participación en el mercado, pero que es básicamente una sociedad al servicio de la vida y no un Estado al servicio del mercado. Y bueno, tendría mil cosas más que decir. Yo espero que lo podamos decir la doctora Girón y yo en el curso próximo que vamos a ofrecer, por supuesto, de manera gratuita a varias universidades sobre estos temas y sobre otros más que se llama Economía Financiera Contemporánea. Insisto, vamos a ver el tema de pensiones porque es una reforma financiera, no es una reforma social. Y vamos a ver muchos otros temas y espero que los que estén interesados en esa profundización teórica, pues participen con nosotros. Gracias, Roberto. No, muy amable, doctora. Gracias a las dos doctoras por su aportación y es para que los ponentes hagan comentarios al respecto. Por un lado, nos hablan de que, ojo, es muy importante entender que las pensiones están en función del mercado laboral y por otra parte es comprender primero la teoría del dinero desde un punto de vista más de corte post-keynesiano para llegar a alcanzar un verdadero sistema de pensiones, como habíamos dicho, justo y equilibrado y agregámosle equitativo por aquello de las cuestiones de equidad de género. Entonces es fundamental esta parte. Entonces son dos comentarios que les hicieron a los ponentes y para finalizar, son a 1:34, hay que un poquito acelerar, les comento a los ponentes un poquito acelerar los comentarios. Voy a leer las preguntas que nos hicieron llegar. Muy amables, gracias, de verdad, muchísimas gracias por adelantado a todos los participantes. Rápidamente las voy a leer para que los ponentes estén al tanto. Gutiérrez García Cuauhtémoc, con la iniciativa de la reforma del sistema de pensiones en México, ¿cuál es el modelo que se persigue? José de Jesús Becerra, conociendo el modelo de Costa Rica, que es, según José de Jesús, el más exitoso en América Latina, ¿cuáles son las trabas para nuestro país si quisiera implementarlo? ¿Qué opinan de la nueva reforma de pensiones que propone, esto es José Barrón, ¿qué opinan de la nueva reforma de pensiones que propone la iniciativa privada de México? Me imagino que José Barrón es de Sinaloa, por lo que viene acá. Adrián Enríquez, habla de que la inversión en derivados es para cobertura. José Luis Rodríguez, sesión 42, es la ley del 73 del IMSS, ¿tienen tope de edad como requisito para pensionarse? Leo bien la pregunta. En la ley del 73 del IMSS, ¿tienen tope de edad como requisito para pensionarse? Y por último, Jorge Rivas, ¿cuál sería su posición con respecto a la abolición completa del sistema de pensiones obligatorio completamente y establecer la renta universal? De tal forma se convierte en una prestación social para toda la población. Se permitirían sistemas de ahorro adicionales voluntarios para aquellos que consideran que el ingreso universal es insuficiente y tienen ingresos adicionales. Son las preguntas que nos hicieron llegar, que me hicieron llegar en este momento. Yo creo que con eso es dadas las restricciones de tiempo, perdonen si no leemos más preguntas, entendamos que hay restricciones de tiempo y de cuestiones tecnológicas. Entonces, para hacer algún comentario a las doctoras Alicia Girón y Eugenia Correa y resolver las preguntas de los participantes, le damos la palabra, por un lado, primero a Teresa Alanís. Si lo quieres englobar, doctora Alanís, maestro Jorge Tonatiu, si quieren englobar las preguntas, las respuestas, para que en los 25 minutos que nos quedan, abarquemos aproximadamente 20 minutos, 10 y 10, y concluir en tiempo y forma este conversatorio. Lisette. Bueno, primero agradecer a las doctoras por los comentarios que realmente abordan cuestiones muy relevantes y muy importantes para estudiar este tema. La cuestión del dinero fundamental,
y la parte de la vinculación del mercado laboral con la seguridad social también es pues muy importante. Bueno, cabe señalar que en México se ha promovido estas reformas que van en el sentido de aumentar los rendimientos y siguiendo las pautas que desmarca el sector financiero, abandonando pues el sector productivo por otra parte. Esta vinculación del mercado laboral con la seguridad social sí tendría que hacerse con cuidado, precisamente para que no ocurra lo que comentaba la doctora Correa, que al incorporar a los trabajadores que están excluidos de la seguridad social, en lugar de apoyarles y de mejorar sus condiciones en el retiro, sean otro objeto de explotación en cuanto a una parte de sus salarios. Pero quería comentar algo acerca de la reforma que se dio a conocer hace unos días. Bueno, realmente es muy evidente que viene desde la perspectiva empresarial. Se da de cierta manera una continuidad a la importancia de las AFORE. No se habla mucho acerca de la incorporación o de otros sectores de trabajadores o de cómo mejorar las condiciones. En cierta medida se desvinculan un poco del grueso de la población, que es la que gana menores salarios, y se enfoca quizás a aquellos que ganan más salarios y son a los que trataría de aumentar su aportación. Entonces, pues realmente no observo cambios que puedan tener un impacto en la mayoría de los trabajadores. Incluso se hablaba de aumentar los instrumentos financieros que le permitieran generar mayores rendimientos, bueno, bajo el supuesto que había mencionado anteriormente, bajo la idea de que estos rendimientos se retribuyan a las pensiones de los trabajadores, cosa que no ha ocurrido. Pero bueno, esa es la tendencia que logro observar en esta reforma, un poco más en la línea de seguir la pauta del sector financiero y empresarial. Alguna me había llamado la atención. La pregunta última era, ¿cuál sería sobre la posibilidad de abolir las pensiones privadas? ¿Sí entendí bien? Y establecer solamente una renta básica universal. Bueno, realmente como ya se ha comentado también, estas rentas universales, si bien tratan de ser más inclusivas, tampoco otorgan montos suficientes para la población y pienso que serían o generarían una presión fiscal bastante fuerte en las finanzas públicas, en detrimento de otras necesidades quizás más urgentes. Si bien la crisis del sistema de pensiones ya se estaba gestando, en estos últimos meses pues se ha profundizado la vulnerabilidad de nuestra seguridad social, del sistema de salud, de las pensiones y de aquellos que tienen que buscar formas alternativas de ocuparse o de generar un ingreso, en muchos de los casos bajo el apoyo familiar o dependiendo de subsidios. Pero bueno, realmente esa no es la idea. Pienso que tendría que fortalecerse el sector productivo y la matriz productiva del país para poder generar mejores condiciones que se vean reflejadas en las pensiones de los trabajadores. Bueno, hasta aquí dejaría mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Lisette. Jorge. Sí, muy amables los dos, muy amables a las doctoras también. Evidentemente todas las conocemos por sus trabajos, hemos leído muchos libros
que han publicado a lo largo de los años y estoy enormemente agradecido por la invitación que me hace, doctor, también Roberto. Nosotros estamos de acuerdo con que los modelos de pensiones deben de considerar la realidad de los mercados de trabajo de cada país. La realidad en México es que no la consideran, ¿no? Eso por un lado, en los modelos de cuentas individuales. Y también creo que debemos incrementar la influencia del sector público en la economía, evidentemente, ¿no? En la vida nacional. Ahora, la CIS no propone, o la conferencia no proponemos continuar con este modelo de ahorro, porque el problema también es que en México ya está muy interiorizado que pensamos que las pensiones es ahorro, y no es cierto. Son modelos de aseguramiento. ¿Qué quiere decir un modelo de aseguramiento? Que en caso de que algo pase, el seguro se va a activar. Así funcionan de otra forma, pero son modelos también de seguros, los modelos de seguro de riesgos de trabajo, de enfermedades, de maternidad, todos estos mecanismos que se generaron desde finales de la década del siglo XIX en Alemania, de hecho, con Bismarck, fueron modelos de aseguramiento desafortunadamente de corte laborista. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente las personas que estén en el mercado formal podrían asegurarse bajo este tipo de seguridad social. Hay otro tipo de seguridad social que es la que surge del informe Beveridge, ¿no? Y después empieza a caminar ahí como una bifurcación de dos grandes modelos de seguridad social. Nosotros, o yo pienso, y la CIS también creo, ponemos siempre y ante todo el bienestar integral de la población como objetivo central de cualquier política pública que se debería de emprender. Por eso nosotros desarrollamos una propuesta que devuelve al Estado sus funciones como garante de la seguridad social, mediante un modelo financiera y actuarialmente sostenible, ¿no? Es lo que les decía, nosotros hicimos, bueno, el actuario realizó el reporte actuarial necesario, implícito en cualquier iniciativa que debería pensarse. Reducimos los costos al mínimo y que entregarían pensiones suficientes, porque también hay que decir, ¿cómo que reducen los costos al mínimo? Los modelos de pensiones tripartita de seguridad social implican que el Estado pagará mensualmente la aportación que le corresponde en este tripartismo a la seguridad social. En México es así, los trabajadores aportan a la seguridad social, el gobierno aporta a la seguridad social y los empleadores aportan a la seguridad social. Entonces el costo fiscal natural, por así decirlo, es ese de donde el Estado está aportando para esta parte. Nuestro modelo también, nuestra idea, reduce los problemas de la fragmentación o camina a reducir la fragmentación del sistema mexicano sin la pérdida de derechos adquiridos y respetando la soberanía de los estados, de la Unión, así como la libertad de gestión de las universidades públicas y de las empresas del Estado, entendiendo también la necesidad de sumar sectores comúnmente excluidos de la sociedad, como las personas que se ocupan en los mercados informales en general de trabajo, ¿no? Y por eso desarrollamos la parte teórica y luego la iniciativa de reforma. Sobre qué pienso, y cuando me tenga que detener me dices, Roberto, por favor, no hay ningún problema. Es una muy mala idea continuar con las pensiones generadas por productos financieros, porque la renta vitalicia es un producto financiero que vende una compañía aseguradora. Es una muy mala idea caminar a este sentido. Sobre las reformas que se han conseguido en otros países del continente para limitar la influencia o para disminuir estos modelos de mercado para otorgar pensiones, han caminado siempre con gobiernos de izquierda, ¿sí? Pero también han caminado con un consenso social amplio, y para tener un consenso social amplio se tiene que hacer un debate social amplio. En Chile no se ha podido, pero hay una cosa muy chistosa que también debemos de saber. Las protestas del año pasado en Chile, en su corazón llevaban que las personas de mayor edad que se estaban pensionando decían, oye, ¿cómo me voy a pensionar con un ingreso que es inferior al salario mínimo cuando yo estuve trabajando 30 años de mi vida, ¿no? Y en su corazón estaban estas demandas contra las Afore. Y también es peculiar decir que yo les decía, quien ideó todo este modelo de cuentas individuales fue el hermano mayor del actual presidente
de Chile, ¿no? Sebastián Piñera, el presidente, su hermano José. Y es casi el modelo que lo sacó del poder, porque lo que tuvo que hacer Sebastián Piñera en su momento fue que renuncie a todo el gabinete. Y renunció y cambió a todo el gabinete, no se fue él, desafortunadamente, pero es la manera en cómo han contenido estos poderes económicos tan fuertes las reformas. Y es que también en Chile ha habido cambios cuando hay la izquierda. Por ejemplo, con Bachelet se modificó la pensión mínima garantizada de ellos para crear un pilar solidario. Y las propuestas más fuertes de reforma ahorita dicen que el Estado regrese a administrar parte de los recursos, ¿no? No se ha podido caminar, pero el día que se camine ahí en Chile, yo creo que ya se acaba en el mundo. Nada más en el continente hay 4 países que sustituyeron por completo sus cuentas individuales, que fue México, Chile, El Salvador y República Dominicana. Sobre la persona que decía, ¿qué trabas hay para implementarlo en México? Son las trabas de los actores, son trabas muy fuertes, de una economía política muy dura, que al final debería de ser, desde mi punto de vista, sí es un proceso político, no técnico, porque la evidencia científica que podemos tener es que para tener mejores pensiones se tiene que cambiar el modelo por completo de pensiones que tenemos. Pero entonces para eso necesitamos actores políticos fuertes. Yo creo que el presidente lo es. Desafortunadamente, como yo ya les dije, en la unidad de pensiones de Hacienda está una persona que se desvive por el modelo de cuentas individuales, por la privatización de las pensiones. Entonces sería muy difícil caminar por esa ruta. Nuestro secretario de Hacienda trabajó en el Banco Mundial y ya nos decía la doctora Correa quién es el Banco Mundial y qué hizo en los 90s, ¿no? El Banco Mundial le prestaba a las naciones del continente condicionando para que reformaran sus pensiones y las privatizaran. Si no, no había préstamos. Y así se dieron muchísimos préstamos y buena cantidad de dinero, obligando a los países a cambiar su sistema de pensiones. Y son lo que ya dijo Lisette, la rentabilidad de las AFORES es cada año en promedio del 20%. Cada año. Y a partir de la crisis financiera de 2008, creció un poco más el diferencial entre lo que pueden entregar a los trabajadores contra lo que ellos ganan. Entonces, es un mercado cautivo que no pierde, ¿no? Es como un sueño. Y bueno, ya contestando la pregunta, ¿qué necesitamos para implementarlo? Que los actores que ahorita están deteniendo el proceso, que son ya, yo creo que hay muy marcados en la conferencia de prensa, en donde se anuncia los cambios a la reforma de pensiones, estaba Ricardo Monreal, estaba el Consejo Coordinador Empresarial y el de la Cámara de Diputados, Mario Delgado. Bueno, creo que ahí hay personajes que de alguna forma se podrían beneficiar en el corto y mediano plazo, porque no hay que olvidar que alguno de ellos podría ser candidato a la presidencia en 2024, y entonces ahí amarrando, uno podría decir, bueno, está el CCE, Consejo Coordinador Empresarial, está el Poder Legislativo, pero hay actores que quizás quieran dar el paso a proponerse como candidatos para llegar a la presidencia en 2024. Entonces, a lo mejor ahí hay algo que analizar, ¿no? Con estos nombres. En general, la propuesta es mala. La propuesta, ¿qué hace? La propuesta se mueve como en 4 ejes, la propuesta del Ejecutivo. Reducir las semanas de cotización a 750 para que luego se vayan a 1000, las mínimas, en 10 años, para que tengan una pensión mínima garantizada. ¿Qué es una pensión mínima garantizada? Es lo mínimo, o sea, en lo que ellos dijeron fue entre 0.7 veces el salario mínimo o hasta 2.2 veces el salario mínimo en función a las semanas que tú logres. Pero ¿qué implica la pensión mínima garantizada para los que no estén tan empapados del tema? Que cuando tú te acabes el saldo de tu cuenta individual, el gobierno, del presupuesto de egresos de la federación, te tenga que pagar las pensiones de manera vitalicia. Y esto quiere decir que si en el 43% de las cuentas tiene menos de 9,000 pesos y en promedio tenemos menos de 30,000 pesos, el dinero en tu cuenta individual se va a acabar muy rápido. En la conferencia esta semana o la que viene, sacaremos ya un documento de trabajo donde calculamos los costos fiscales de las primeras 5 generaciones Afore, que serían las que se verían más beneficiados por la inmediatez, ¿no? De que ellos se jubilarían más pronto.
al menos para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador le costaría cerca de 1.500 millones de pesos pagar pensiones mínimas garantizadas en su sexenio. Entonces, la prueba máxima de que el modelo Afore no sirve es que haya pensiones mínimas garantizando dando pensiones, porque las pensiones van a ser pagadas por el Estado, no por el ahorro de la cuenta individual. Entonces ahí está la prueba de que si la reforma transita por dar pensiones mínimas garantizadas, pues ¿por qué continuamos con el modelo Afore si no va a entregar las pensiones? Quien las va a entregar es el gobierno, ¿no? Y también se propone modificar la ley del SAR, disminuir la comisión que cobran las Afore a 0.7%, abrir un poco ahí el portafolio, por las decisiones de inversión que puedan tomar. Hasta el 100% de hecho se podrían invertir si camina la reforma como estaba planteada el año pasado, para que se pueda invertir hasta el 100% de los portafolios en productos o activos del exterior, ¿no? Fuera del país. Ahorita es el 20% el límite. Eso en general es la reforma, y es una reforma muy, muy del sector privado, ¿no? Porque ahí estaba CCE y ahí recuperó el espacio que había perdido, el espacio político Carlos Salazar, y hoy está muy de la mano del secretario de Hacienda y están caminando pues a una muy mala reforma, porque es costosa, porque no va a dar bienestar, porque el Estado no recupera su rectoría y porque solo se ocupa de las personas que trabajan para el Instituto Mexicano, que trabajan y cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Se olvida de todas las universidades, se olvida de todo esto que ya hablamos, de la fragmentación, y pues complace a un grupo muy pequeño de la población, pero que tiene intereses muy fuertes sobre el dinero que tienen manejando, porque el año pasado, nada más, 35,000 millones de pesos fue la utilidad neta de 10 Afores, de las 10 que hay en el sistema, ¿no? Es demasiado dinero, que es muy chistoso, porque 35,000 millones de pesos generaron de utilidades para repartir dividendos y no han dado una sola pensión. Entonces, llevan cobrando 23 años y no han dado una sola pensión a través del modelo de cuentas individuales. Y ya con eso cierro, doctor. Muy, muy amables todos, muchas gracias. En la conferencia, bueno, al final, en la página de la conferencia es CIS-Bienestar, y ahí vienen todos los trabajos que hemos realizado al respecto. Jorge, muy amable, gracias. Gracias, Teresa Lisset, gracias a las organizadoras del evento, a la Red de Economía Monetaria, Fiscal y Financiera, gracias al Instituto por ser el anfitrión. Con esto damos por concluido el evento, pero creo que la doctora Alicia Girón quiere dar el cierre de este segundo conversatorio de la red. No, pues felicitarlos. Realmente, doctor Soto, ha sido muy buena el panel que usted nos prometió hace más de 2 meses, cuando ya estábamos para finalizar la red, y que bueno, este es el segundo evento de la Red de Economía Fiscal, Financiera y Monetaria. Y bueno, el tema ha sido muy apasionante, y sobre todo al final es cuando más no se nos acaba el tiempo y es cuando más queremos decir. Y pues muchas gracias a Tonatiu por su pasión por el tema, y también a Teresa. Yo nada más le sugeriría que, ¿por qué no le dicen al presidente que renegocie la deuda? O sea, ustedes han hecho, porque ustedes trabajan, miren, ustedes cuando se hacen estos análisis de números, es muy importante que manejen dólares, porque 135,000 o 135,000 millones de pesos o 2.5 del PIB, eso no nos dice nada. Yo creo que hay que comparar ese dinero, convertirlo, miren, a 20 pesos por dólar. Y entonces saquen la cuenta de lo que en el presupuesto de la Federación se paga por concepto de servicio de la deuda externa. Y entonces díganle al presidente del actual gobierno y al secretario de Hacienda de por qué no renegociamos esta deuda, y con eso pagamos las pensiones, un salario básico y una pensión sobre todo para las mujeres que le han dedicado muchísimo tiempo al cuidado pues de la fuerza de trabajo de esta nación, y además a los jóvenes que han formado, que es el futuro del Estado mexicano. Bueno, yo con esto termino. Preguntaban del curso que va a ofrecer la doctora Correa.
está muy pronto por sacar, lo vamos a sacar, yo creo que como sean, madre mía, como sean, perdón, como se han movido los horarios escolares, también no, pues nos hubiera gustado haberlo iniciado ahora en agosto, pero este curso se inicia a finales de septiembre. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes y sobre todo un especial agradecimiento a José Carlos, que estuvo a cargo de la plataforma, ¿no? A cargo de que, y lamentamos que muchos no pudieron ser aceptados precisamente porque no venían sus nombres cuando aplicaron para entrar a esta conferencia. Pues muchísimas gracias, Teresa, Jorge, bueno, Donatiu, como mejor lo conocemos, y al doctor Soto, muchísimas gracias, y un saludo a la Unidad de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Zacatecas. Gracias, hasta luego, y felicidades. Gracias Jorge, gracias Teresa Lisset, gracias. Gracias a todos. José Francisco, por ahí te vi. Doctora Correa, saludos. Muchísimas gracias a todos.